Y, hermanos, Dios les bendiga esta tarde en que tenemos un servicio más este sábado y con las bendiciones del Señor Jesucristo que nos ilumine y nos dé el entendimiento y la humildad para recibir su mensaje. Sean todos bienvenidos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Continuamos, hermano. Sí, sí, sí. Sí, hermanos, gracias nuevamente por estar con nosotros esta tarde en este servicio de sábado. Y bueno, antes que nada, ponemos en manos de Dios a Hannah, que Dios la bendiga, porque el bebé que trae este mundo pertenece al reino de los cielos y es una bendición que va a llegar a la casa de ustedes, hermanos. Dios la bendiga y la llene de amor para que lo pueda entregar a su hijo, en el nombre de Cristo Jesús. Vamos a iniciar esta tarde, si ustedes me lo permiten. Nos ponemos de pie, vamos a hacer una oración, por favor. Sí, nos ponemos de pie. Sí, vamos a iniciar de esta manera. Hoy quiero iniciar la oración precisamente basado en las Santas Escrituras. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Señor, te damos gracias porque nos reúnes una vez más en tu presencia. Señor, tú nos pones frente a tu palabra. Ayuda a acercarnos a ella con atención y con humildad. Que tu palabra penetre en nuestro corazón como espada de dos filos, Señor, para recibirla y sembrarla en buena tierra. Todo esto te lo pedimos en tu santo nombre, Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Sí, hermanos. Miren, el mensaje de esta tarde, vamos a hablar, le hemos puesto, perdón, se pueden sentar, hermanos. El mensaje de esta tarde que vamos a iniciar, hermanos, lo he titulado Necesitamos un avivamiento. Avivamiento. Necesitamos un avivamiento. He utilizado el texto bíblico principal, es Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículos 14 y 15. Mire lo que nos dice. Si se humilla mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre, si oran y buscan mi rostro, y se vuelven de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora mis ojos estarán abiertos y mis oídos atentos a la oración hecha en este lugar. Amén. Este es nuestro texto bíblico principal. Sí, hermanos, hoy estamos viendo, escuchando cosas que suceden y nos dejan impresionados. Las escuchamos y no sabemos por qué hacer o qué decir. Estamos viendo cómo la violencia, la perversión, la falta de principios morales continúa tomando raíz en nuestra sociedad con gran intensidad. Nos estamos contaminando del mundo. Todo esto está sucediendo, o todo esto que está sucediendo, es que la exposición continua a estas cosas causa o nos está causando insensibilidad en las personas. ¿A qué me refiero con insensibilidad? La exposición continua a estas cosas nos hace pensar de otra manera, nos contamina y pensamos que todo lo que pasa es normal. Sí, hermanos. La realidad de las cosas es que estamos viviendo en tiempos difíciles y lo podemos ver por todos lados, no nomás en un sector. A nivel general, estamos viviendo en tiempos difíciles. Es por esto que necesitamos despertar de este sueño profundo en que estamos y necesitamos de un avivamiento. ¿Qué es un avivamiento en sí, la palabra avivamiento?
muchos podremos conocer el significado de ella: revivir, rehacer, dicho de esa manera. Pero en sí el avivamiento, en sí lo que implica es un renacimiento de nuestra energía, de nuestro gozo, nuestro corazón con Cristo Jesús. Amén. Ese es el fondo del avivamiento. No escuchar nada más en sí la parte que nos involucra, sino el saber que nuestro corazón debe estar dispuesto a revivir esa parte que dentro de nosotros se ha venido enfriando. Hoy en día los cristianos nos hemos quedado dormidos en nuestras casas o en las bancas de las iglesias. Es una realidad lo que está pasando hoy. Preferimos quedarnos envueltos entre las cobijas de la cama o viendo la televisión que decir: Señor, voy a escuchar tu palabra, voy a escuchar mi alimento de todos los días, ese alimento espiritual que me va a seguir fortaleciendo en tu camino. Estamos todos cómodos, sentados y confiados que somos salvos. Nos da la comodidad: no, ya soy salvo, ¿ya qué? Y no estamos dispuestos a hacerle frente a la guerra en la que nos encontramos. ¿Cuál es esa guerra? Miren lo que nos dice Efesios capítulo 6, versículo 12. Porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra autoridades, contra los gobernantes de estas tinieblas, contra espíritus de maldad en los lugares celestiales. Esa es la realidad. Esa es nuestra lucha. Hoy mi mensaje para compartir con ustedes es sobre el avivamiento y de quién lo necesita. ¿Quiénes necesitamos de un avivamiento? La respuesta a todo esto es sencilla. La razón por la que estamos viviendo estos actos de violencia, lo que está pasando en el mundo, la corrupción, la inmoralidad y la perversión que existe en el mundo de hoy, es porque Dios y los principios bíblicos han sido eliminados de la vida diaria de muchos. Los hemos dejado de hacer. Esta parte la hemos dejado enfriar. ¿Qué es en sí lo que este mundo hoy en día necesita desesperadamente? Lo que este mundo necesita hoy en día es de un avivamiento. Así es que este es el punto principal de mi predicación el día de hoy. Un avivamiento. Sí, hermanos, vamos a ver lo que necesitamos para que se produzca un avivamiento y saber quiénes son los que más lo necesitan o necesitamos. Aquí nos tenemos que incluir todos. ¿Quiénes son los primeros que más necesitan de este avivamiento? La respuesta a esta pregunta, hermanos, la encontramos en las primeras palabras del versículo que estamos recibiendo el día de hoy como texto principal. Nos dice: los primeros que necesitamos un avivamiento es el pueblo de Dios. Fíjese bien que dice mi pueblo. Eso es lo que dice nuestro texto principal en una de sus palabras: mi pueblo. ¿Quiénes son el pueblo de Dios? El pueblo de Dios es toda persona que se llama cristiano o que estamos ya en los pies de Cristo. Ese es el pueblo de Dios. Miren lo que nos dice Mateo capítulo 24, versículos 7, 11 y 12. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá hambre, terremotos por todas partes. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, se enfriará el amor de muchos. Esto ya estaba escrito, ya estaba contemplado. Pero lo que ha sucedido a través del tiempo
es que cada día que pasa, ¿sí?, hacemos menos para la obra del Señor. Cada día la dejamos a un lado. Cada día tenemos más cosas que hacer. Como les comenté hace un momento, la mayoría de los que somos cristianos nos hemos acomodado de tal manera que hemos dejado de luchar y simplemente vemos estas cosas que están pasando como hechos que tienen que pasar antes del regreso de Cristo Jesús. Fíjense nada más, qué comodidad la nuestra, ¿verdad? Vamos a esperar a ver qué sucede. Lo aceptamos, pero no hacemos nada. Nos quedamos quietos, solo esperando. Hay que esperar a ver lo que Dios diga, como muchas veces decimos, ¿sí? Mire Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20. Mire lo que nos dice. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Qué bella promesa nos da el Señor sin merecerla a nosotros, ¿verdad? Pero tenemos una obligación, tenemos un compromiso como cristianos con el Señor que tenemos que cumplir. La realidad es que nadie puede detener la palabra de Dios. Eso sí, como decimos, se podrá morir el predicador, se podrá morir el pastor, pero la palabra del Señor no la detiene nadie. ¿Qué significa todo esto? Como cristianos nosotros tenemos la obligación de cumplir con las tareas que nuestro Señor Jesucristo nos ha encargado. Y ya lo leímos en el versículo anterior. Hagan discípulos. Miren lo que nos dice Juan capítulo 14, versículo 15. Juan capítulo 14, versículo 15. Si me aman, guarden mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y les dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre. Amén. Vamos a gozarnos nosotros con este bonito mensaje que nos está dando el Señor a nosotros esta tarde. Sí, hermanos, de no cumplir con lo que Jesucristo nos encargó, entonces no podemos decir que somos cristianos. Fíjense, qué importante es esta parte. Si no cumplimos con este mandamiento, ¿cómo vamos a decir que estamos en el camino de Cristo si estamos haciendo otras cosas? La razón por la que el mundo se encuentra en la condición que se encuentra hoy en día, hermanos, es porque los cristianos somos los primeros que necesitamos de un avivamiento. Esa es la realidad. Las condiciones en que el mundo se encuentra en estos días. Y están pasando muchas cosas. Guerras, pandemias, todo lo que les dije hace un momento. Todo se está dando en estos tiempos. Pero antes de que podamos recibir como cristianos un verdadero avivamiento y no un impulso, solamente un impulso para obrar según nuestro entusiasmo o estado de ánimo. Porque muchos caemos en eso. Hoy estoy contento, hoy alabo al Señor. Hoy estoy triste, ni me acuerdo. O sí me acuerdo, pero ahí después. Estamos trabajando de acuerdo a nuestro estado de ánimo. Y recuerden, nuestro Señor Jesucristo no quiere nuestras emociones. Él lo que quiere de nosotros es nuestro corazón. Eso es lo que Él quiere. Eso es lo que Él nos pide nada más a cambio de esta vida maravillosa en su caminar. ¿Sí, hermanos? Pero existen 3 condiciones que tenemos que cumplir, ¿sí, hermanos? Para poder llevar a cabo un avivamiento. Primera condición, y esto lo vamos a estar sacando del texto bíblico principal. La primera condición para un avivamiento: se humillare, hasta ahí, se humillare. Como les comenté y todos sabemos, los cristianos somos el pueblo de Dios.
Los cristianos somos el pueblo de Dios. Pero lo que nos sucede a muchos es que el orgullo nos impide que obremos como Dios desea que obremos. Por eso nos dice, se humillare. Esa parte se refiere justamente a esta. La realidad es que en la mayoría de los casos, nosotros no nos humillamos ante Dios. Decimos que lo hacemos de aquí para afuera. Y hay palabras y formas en español que se los tengo que decir de esta manera. ¿Sí? Aunque suenan fuertes, pero así es. Muchas veces lo hacemos nada más de aquí, pero no nos humillamos de acá. Y eso es lo que el Señor nos está demandando. ¿Sí? Miren lo que nos dice Gálatas capítulo 6, versículo 7. No se engañen. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso mismo cosechará. Amén. No se engañen. Si lo decimos de otra manera es, no nos engañemos. No nos engañemos nosotros mismos. Porque Dios todo lo ve. Así nos metamos en el fondo del mar, ahí está Él. Porque Él creó al mundo. Él en la palma de su mano nos tiene a todos. Entonces no nos engañemos, no hagamos o no pensemos cosas que no son lo que el Señor nos ha mostrado. Humillarse ante Dios quiere decir, fíjese nada más, hermanos, humillarse ante Dios quiere decir que reconocemos y admitimos nuestros pecados. Pero esto es algo que muchos no hacemos. Eso es lo que quiere decir, reconocer. Estoy pecando, estoy fallando. Sino que justificamos nuestras malas acciones en nuestra mente, aquí. Y el orgullo no nos permite ver que lo único que estamos haciendo es engañarnos a nosotros mismos. Aquí está la respuesta. ¿Sí? No se engañen, Dios no puede ser burlado. ¿Sí, hermanos? Esto es lo que normalmente hacemos nosotros o queremos aparentar. El humillarse ante Dios es reconocer y hacer su voluntad. El humillarse ante Dios es reconocer y hacer su voluntad. Y hacer su voluntad en todo momento, no nomás cuando nos encontremos de buenas o de buen ánimo. Algo que viene con el hecho de ser cristianos es la gran comisión. ¿A qué me refiero con ese hecho? Ya somos cristianos, pues ahora tenemos una gran comisión que cumplir. Hermanos, cuando aceptamos a Cristo como nuestro Rey Salvador, amén, nosotros asumimos la responsabilidad de evangelizar al mundo. ¿Sí? Pero no estamos cumpliendo con lo que se nos ha encomendado. Entonces, no podemos decir que estamos haciendo la voluntad de Dios. No voy a generalizar, porque no sería correcto. Pero en muchos de los casos es lo que está sucediendo. ¿Sí? En otras palabras, el avivamiento que el mundo necesita, fíjense bien en esto, el avivamiento que el mundo necesita ha iniciado, ¿sí?, en cada cristiano que se mantiene fiel a Dios. En ellos sí está ese avivamiento ya, porque está invitando, porque se está moviendo, porque Dios es verbo. Amén. Y cumple con lo que Él nos ha encargado. ¿Sí? Esa es la gran comisión. El cristiano que cumple con lo que Él nos ha encargado. Es hora, hermanos, de que todo cristiano fiel, si no lo ha hecho, comience a evangelizar por lo menos al vecino, al primo, al amigo, al mismo cristiano que ya se enfrió. Es platicar con él de la palabra.
pero platicar con Él es platicar con Él del Evangelio, ¿sí? Hábleles a estas personas del amor que sentimos por Dios. Eso es lo que le tenemos que hablar, ¿sí? Hay que motivarlos, decimos en español. Vamos a motivarlos para que esa flama que se está apagando en su corazón vuelva nuevamente a avivarse, ¿sí? Hábleles de las personas a las personas acerca de lo que Dios ha hecho y está haciendo por ti en tu vida. Hay que hablarles de eso también, ¿sí? Yo estaba así y hoy estoy así. Dios me tiene con el gozo en el corazón. Sí, hermanos. ¿O qué, hermanos? ¿Por qué no lo hacemos? ¿Por qué muchas veces no damos ese paso? ¿Piensan que no tienen la fuerza para hacer esto? ¿Para poderles hablar de Cristo? ¿Piensan que no saben lo suficiente para evangelizar? ¿O pensamos que las personas pensarán mal de uno? Muchas veces nos da pena. ¿Qué van a decir? Pero humillémonos ante Dios. ¿Qué es lo que Él nos pide para cumplir con un avivamiento? Descartemos el orgullo y pronto sentiremos el fuego del Espíritu Santo. Sí, hermanos, que nos fortalecerá y guardará en todo momento. Esta parte de dejar ese orgullo. Otra palabra que se pega mucho al orgullo es la soberbia, que son dos cosas muy distintas. El orgullo no lo hago porque no, y la soberbia, pues ¿por qué? Pero no nos deja caminar en el camino del Señor. Nos tiene ahí. ¿Y saben quién está ganando? Satanás. Eso es lo que él quiere justamente. Que nos tengamos siempre, nos tiene, decimos, encapsulados. Ahí él, así están bien. Sigan por ese camino. Yo les voy a dar diversión, les voy a dar todo lo del mundo, pero no me hablen de Jesús. Eso es lo que él dice. La segunda condición para poder lograr un avivamiento interior personal, la sacamos también del texto y dice, y oraren y buscaren mi rostro. Esa es la segunda condición. Y oraren y buscaren mi rostro, ¿sí? Esto es algo muy importante para todos los que estamos en el camino de nuestro Señor Jesucristo. La razón es porque la mayoría de los hermanos o se nos olvida orar, o lo que les dije hace un momento, o permitimos que el diablo les robe el tiempo de orar y buscar la presencia de Dios. Lo permitimos. Dejamos ese gran espacio para que el otro entre y haga de las suyas con nuestra vida espiritual. Como sabemos, hermanos, la oración es el arma más potente que existe en el mundo, el orar. El orar es estar en comunión, en comunicación directa con nuestro Señor Jesucristo. Pero lo que sucede a menudo es que no oramos y no buscamos el rostro de Dios en todo momento, sino que lo hacemos de vez en cuando o cuando tenemos, como decimos en español, cuando tenemos las sogas hasta el cuello. Y esto es algo que no debemos hacer. Nuestro Señor Jesucristo debe ser nuestra primera opción, no la última. Ya busqué un montón de soluciones y ahora sí, Señor, ayúdame, ya no puedo más. No, debe ser al revés. Señor, aquí estoy. Y todo lo que venga por añadidura, Él nos lo va a dar, ¿sí? Tenemos que orar por nuestras familias, sí, nuestras amistades, como les decía hace un momento, por nuestros hermanos en Cristo. Tenemos que orar, ¿sí? Pero quizá lo más importante de todo esto es que tenemos que orar por las almas que se están perdiendo todos los días. Cristianos y no cristianos, también me refiero. Los que están en Cristo han dejado de congregarse. Y los que están en el mundo, ni por aquí tienen interés de hacerlo, de conocer la palabra del Señor. Tenemos que orar por todas las personas que han escuchado acerca de Jesucristo y el reino de Dios. Y tenemos que orar pidiéndoles
al Padre que guíe y dirija nuestra vida en todo momento. Sí, hermanos, a todas esas personas que en algún momentito les platicamos algo del Señor, tenemos que volverles a recordar, tenemos que volverles a nutrir su corazón de esa palabrita, no llenarlos, no saturarlos, pero sí del amor que Cristo nos da. Mire lo que nos dice Efesios capítulo 4, versículo 17. 17, 19 y 20, parece que están por ahí. Dice: esto digo e insisto en el Señor, que no se conduzcan más como se conducen los gentiles en la vanidad de sus mentes. Una vez perdida toda sensibilidad, se entregaron a la sensualidad para cometer ávidamente toda clase de impurezas. Pero ustedes no han aprendido así de Cristo. Amén. Pero ustedes se refieren a quienes ya estamos en el camino del Señor. Nosotros no hemos aprendido así de Él. Nosotros tenemos que vivir una vida diferente a como la ofrece el mundo. Amén. Vamos a ir a la tercera y última condición para llevar a cabo un avivamiento. Esta es la tercera. Y quizás sea la más importante que cumplir, o la más difícil para nosotros. ¿Sí? ¿Y a qué se refiere? El cambio que tiene que acontecer es cuando aquellos que nos conocían vean reflejado en nosotros el gran amor que Cristo Jesús ha sembrado en nuestros corazones. ¿Sí? Un cambio completo tiene que acontecer en nuestra vida, en nuestra forma de cómo vivíamos en el mundo antes de entregarnos a Cristo. Y sí, como cristianos fieles, no podemos esconder quiénes somos. Óiganlo bien, a muchos. Y yo puedo decir por ahí que me encontré una persona en el HIV y le dio pena saludarlo. Como que sintió que no quisieran que se enteraran los demás que era amigo de un cristiano. Sí, yo lo entendí y de momento dije: Señor, perdónala, no sabe lo que hace. Pero sí se da esto, sino que tenemos que resplandecer nosotros como luz brillante en este mundo de tinieblas, porque somos las lámparas del Señor en el mundo. Para eso Él nos ha instruido en su palabra y por eso Él nos ha perdonado de nuestros pecados en nuestro nacimiento en Cristo Jesús. Miren lo que nos dice Mateo capítulo 14, versículo 15. Ustedes son la luz del mundo. Ahí está la respuesta. Una ciudad asentada sobre un monte no puede ser escondida. ¿Sí? Así alumbre la luz de ustedes delante de los hombres, de modo que vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Qué hermoso, ¿verdad? Yo en la semana invitaba a un compañero de trabajo. Se me ha acercado mucho ahí en Randy Gay. Y lo invitaba. Y digo: vamos, te invito. Me volteé a ver y me dice: algún día voy a ir. Algún día voy a ir. No me dijo que venía, pero algún día voy a ir. Pero quiero decirle que ya tengo como 30 días que no estoy tomando. Yo pues, con mayor razón le digo: mira, todo eso que según para ti es un sacrificio ahorita, después lo vas a ver como una bendición del Señor. Ya no estás tomando. Ya te alejaste de las drogas. Ya estás en el camino del Señor. Y nadie te va a obligar ahorita a decirte: deja de tomar. Solamente la palabra y el Señor lo puede hacer en tu corazón. Eso es todo, hermanos. Hermanos, es tiempo de hacer la voluntad de Dios para que aquellos que nos rodean despierten a la realidad que es que sin Jesucristo y la enseñanza de los principios morales encontrados en las santas escrituras, la sociedad y los jóvenes de este tiempo estamos completamente a la merced de Satanás. Fíjense nada más esta parte. ¿Sí? Es las santas escrituras y la sociedad están en un conflicto. ¿Sí? Porque
nos alejamos del camino de Cristo. Los que no están en el camino de Cristo pueden pasar 1000 cosas en ellos. Cuando hacemos la voluntad de Dios, Él nos escuchará. Cuando hacemos su voluntad, Él nos escuchará y sanará este mundo de perdición que a través del tiempo ha sido creado. Esta perversión que nos ha ido inundando, como les decía en un principio, ¿sí? Solamente hay alguien que nos puede sanar y ese es Cristo Jesús. ¿Sí, hermanos? Ya para concluir la última parte de este versículo, voy a leerles esta parte que nos dice, y estoy utilizando el texto bíblico principal. Entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Amén. Eso es lo que forma parte para tener un avivamiento nosotros, un avivamiento espiritual, no un avivamiento de emociones. No, Dios quiere nuestro corazón. Sí, hermanos, Dios nos asegura que cuando hacemos su voluntad, Él nos perdona de todo, porque es amor. Él nos perdona de todo pecado, que está atento, Él siempre está atento a nuestras oraciones y que sanará nuestra tierra. Esto es lo que más necesitamos, que Dios nos rescate extendiendo su mano. Él nunca nos va a dejar, siempre está con nosotros. Hermanos, lo que hoy en día necesitamos es un avivamiento, ¿sí? Pero antes de que el avivamiento pueda llegar al mundo, antes de que este resurgimiento espiritual pueda llegar afuera o tocar otros corazones o tocar a gente que está cerca de nosotros, primero tiene que llegar a los que estamos en el camino de Cristo Jesús. Somos los principales donde necesitamos demostrarle al mundo que estamos plenamente fortalecidos en su palabra. Tenemos que descartar por completo. Eso yo no lo voy a imponer como lo he dicho. La palabra del Señor y el amor que es tan grande que sin darnos cuenta de momento ya se fue todo aquello. Tenemos que descartar nuestro orgullo y humillarnos ante Dios. Eso es algo que tenemos que hacer ya, no mañana. Tenemos que dejar de hacer o de tener excusas y pretextos y reconocer y admitir nuestros pecados. Humildad. Sí, estoy pecando. Señor, reconozco que no estoy haciendo lo correcto, pero siempre platicar con Él. Como decimos, no ir juntando en la mano nosotros una bola de nieve que va creciendo y esos pecados después se van a volver insostenibles en nuestra vida. Existen muchos que piensan que porque son buenas personas, fíjese esta parte, o lo puedo decir de esta manera, existimos muchos que pensamos que por ser buenas personas no existe problema entre nosotros con Dios. No, porque soy buena persona, yo ya. ¿Sí? Pero si piensan así o quien piense así, siento decirles que están totalmente equivocados o estamos totalmente equivocados. ¿Sí? Todos nosotros, sin excepción de uno, pecamos de una forma o de otra. Todos pecamos. Sí, hermanos. Como está escrito en Romanos capítulo 3, versículos 23 y 24. Miren lo que nos dice. Y aquí viene la respuesta a lo que estamos platicando. Porque todos pecaron y no alcanzaron la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la rendición que es en Cristo Jesús. Él nos perdonó. Él dio su vida por nosotros sin merecerlo. No sé si esta tarde, esta parte del avivamiento, hermanos, nos dé esa fortaleza en nuestro corazón hacia dónde debemos caminar en Cristo Jesús.
que nos llene de gozo, porque los que estamos en Cristo tenemos que ser hombres felices en la palabra del Señor. Así como el hermano canta esas bellas alabanzas, esas alabanzas son oraciones al Señor. Y cuando las cantamos con el corazón, las sentimos, porque es diferente cantar a decir: Señor, aquí estoy, te voy a alabar en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Yo quisiera, antes de pasar al altar, si me permiten, hacer una oración, hermanos, por esta palabra que el Señor nos ha regalado para fortalecimiento de nuestras vidas. Señor, gracias. Señor, gracias te doy por habernos permitido esta tarde escuchar tu mensaje, Señor, y que ese avivamiento, como tú mismo lo dices, llegue y penetre en nuestros corazones, Señor. No nos dejes de tu mano, fortalécenos en tu santo nombre, Cristo Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quien guste pasar al altar, a hacer oración un ratito, aquí estamos, los invito, hermanos.